Bienvenidos sean todos a nuestro mensaje para el domingo 17 de mayo del año 2020. Hemos comenzado este mensaje hoy en un lugar que es muy familiar para toda nuestra congregación. Hoy estamos en nuestro santuario. Como ven, hoy no estamos grabando desde mi casa. Todos los mensajes anteriores habían sido grabados desde mi hogar, pero hoy estamos en nuestro santuario. Aquí estamos la pianista y yo y el señor José Cruz, que somos las únicas personas que hemos podido entrar hoy aquí. Tuve que pedir autorización para poder venir a grabar en este santuario que hoy está vacío. Ustedes saben que las iglesias continúan cerradas en todo el estado de New Jersey y no podremos congregarnos hasta que el gobernador lo autorice. Nosotros seguiremos todas las medidas de precaución y obedeceremos el reglamento que establezcan los expertos y el gobierno para poder regresar y abrir nuestra iglesia. El santuario está vacío, porque la iglesia son ustedes. Ustedes los que están en casa y los que escuchan este mensaje hoy a través de la distancia. Aunque en el silencio de este santuario podemos percibir la presencia de Dios, cuando estamos todos aquí unidos, alabándole y adorándole, es cuando este templo toma vida. Pero no les niego que poder venir hoy a transmitir nuestro mensaje desde aquí me llena de gozo. En estos días, una hermana muy querida de nuestra iglesia me llamó y me dijo: María, soñé que ya todo esto había pasado y que estábamos en nuestra iglesia y que el santuario estaba lleno. Te veía predicando desde el púlpito y todas las bancas estaban llenas. Ese fue el sueño que tuvo mi hermana. Y es que es muy posible que al pasar esta crisis, la gente acuda a las iglesias. Así lo hemos visto antes, cuando han sucedido tiempos de crisis en el pasado. Lo vimos cuando ocurrió la tragedia del 9/11 en la ciudad de Nueva York, donde cayeron las Torres Gemelas por un acto terrorista. Y vimos cómo las personas al pasar ese evento fueron a las iglesias. Y se vio un aumento en la asistencia en todos los templos de todas las denominaciones. Es muy natural que cuando el ser humano ve su vida amenazada, quiera buscar acercarse a Dios. Y eso es maravilloso. Ojalá y al regresar a nuestro santuario, todas las iglesias, la nuestra y todas las demás, estén llenas, pues estamos viviendo unos tiempos tan difíciles que si no incluimos a Dios en nuestras vidas, no tendremos las herramientas necesarias para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan, ni las aflicciones que nos traerá la vida. Mis hermanos, nosotros venimos a la iglesia a congregarnos, no porque Dios necesite de nosotros, sino porque nosotros necesitamos de Él. Si la gente supiera que al venir a congregarse pueden ganar una familia de la fe que está aquí para apoyarle en los momentos de dificultad, si la gente entendiera que al congregarse se desarrolla y se fortalece su fe, si descubrieran que caminar con Cristo nos llena de gozo, las iglesias estuvieran llenas. Pero la decisión de congregarte, de sacar tiempo para venir a un templo, a buscar conocer más a Jesús, a escuchar la palabra para alimentar tu fe, es una decisión personal e individual y requiere valentía. ¿Sí? Esto de ser cristiano es para valientes.
y estamos viviendo en el tiempo del miedo. La pandemia ha sembrado el temor y muchos no han podido sacudirse del miedo. Hay un autor cristiano que me gusta mucho, se llama Max Lucado, y él dice que si alimentas tu fe, tus miedos se morirán de hambre. Que si alimentas tu fe, tus miedos se morirán de hambre. Tenemos que hacer cosas intencionales, con intención y disposición para alimentar nuestra fe y congregarnos, ya sea en el templo o a través de estos mensajes a la distancia, es una manera de hacerlo. El juntarte con otros que buscan a Cristo, que buscan aprender de Dios, que buscan alimentar su fe, es una buena manera de fortalecer la tuya. Entonces, el anuncio que hago hoy es que se buscan valientes para llenar los templos. Ese es el anuncio de hoy. Se buscan valientes para llenar los santuarios. Tener valentía no significa no tener miedo, significa no dejar que el miedo se apodere de ti. Permítanme compartir con ustedes lo que le pasó al apóstol Pedro el día en que el miedo se apoderó de él. Voy a leer de la versión popular el capítulo 14 de Mateo, los versos del 22 al 32. Y ahí van a escuchar ustedes y se van a ir imaginando el día en que Pedro dejó que el miedo se apoderara de él. Y dice así la palabra de Dios. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en su contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro les respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y esto es palabra de Dios. Ese fue el día en que Pedro dejó que el temor se apoderara de él. Este es un pasaje bíblico muy conocido, del cual se han predicado miles de sermones. Lo hemos escuchado muchas veces. El Señor caminó sobre el agua. Los discípulos estaban desesperados y llenos de miedo porque la barca estaba siendo azotada. Y Pedro tuvo un poco de valentía. Ese día, aún estando con Jesús, acababan los discípulos de ser testigos del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ese era el evento, el milagro que había acabado de pasar. Jesús había alimentado a 5,000 personas con unos pocos panes y unos peces, y ellos habían sido testigos de eso. Y se habían retirado en esta barca
para descansar, pues había sido un día arduo. Ellos habían sido testigos de ese milagro. Pero en este día, Pedro se dejó vencer por el miedo. No pudo ser valiente. ¿Y saben por qué? Porque le faltó fe. Y cuando te falta la fe, dudas de ti mismo y dudas de Jesús. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. El miedo lo venció. Hoy, muchos están tan sumidos en el miedo que la fe se les está muriendo de hambre. Una fe bien alimentada produce valentía, produce valor para hacerle frente a la vida, produce valor para cargar tu cruz y asumir tus responsabilidades, produce valor para congregarte y servirle a Dios, porque se buscan valientes para llenar los templos. Mis hermanos, hoy todos nosotros estamos en la barca y la barca está siendo azotada por los vientos de la crisis que vivimos. Muchos en la barca hoy están asustados, tan asustados que no pueden reconocer que el Señor está presente en todo esto. Esos son los que creen ver un fantasma. El miedo les ha nublado la vista y no pueden reconocer la presencia de Dios en sus vidas, aún en medio de la crisis. Otros en la barca hacen como Pedro. Estos son los que tienen miedo, pero saben que el Señor está presente y quieren ir a su encuentro. Pero la duda los vence y el miedo les hace hundirse. Esos son los que tal vez dicen, yo sé que el Señor está presente, pero ¿cómo ha permitido que yo pierda el trabajo? O que se haya enfermado ese familiar, o que haya muerto ese amigo. Esos han ido hacia Jesús, pero la duda se ha tragado su fe. Esos han perdido la valentía para poder aceptar la voluntad de Dios. Se requiere valentía espiritual para poder aceptar la pérdida de los que queremos, para poder aceptar una crisis económica o para aceptar que no estamos viviendo en un tiempo normal. Se requiere valentía para aceptar eso. Valentía espiritual. Si nuestra fe está bien nutrida, el miedo se muere de hambre. Mis hermanos, muchos en esta crisis han salido de la barca y están caminando sobre el agua como lo hizo Pedro. Bajo sus pies no hay nada firme, pues lo han perdido todo. Pero esta crisis les ha servido para encontrar a Jesús. Él les ha extendido su mano y ellos han encontrado la valentía para seguir adelante con la ayuda de Dios. Otros no han necesitado salir de la barca y no han tenido que caminar sobre el agua para reconocer la grandeza de Dios, pues en esta crisis lo han visto obrar en sus vidas. Y esos son los que dice el texto que se quedaron en la barca y se pusieron de rodillas delante de Jesús para decirle, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Esos son los que han visto a sus hijos recuperarse de este virus. Son los que han recibido ayuda cuando menos la esperaban. Esos son los que han podido reconocer que Dios es más grande que esta tormenta que nos azota. Los que se quedaron en la barca. Arrodillarse para reconocer el poder de Cristo alimenta nuestra fe y así aumenta nuestra valentía espiritual. Y tenemos que arrodillarnos para reconocer el poder de Dios en este tiempo, porque Él ha seguido obrando aun cuando nosotros sentimos miedo. Ese día en la barca, los discípulos actuaron de 3 maneras, como ya pudimos ver. Estaban los que se llenaron totalmente de miedo, tanto que creían ver un fantasma y no reconocían la presencia del Señor en medio de la crisis. Estaba Pedro, que mostró valentía y fue al encuentro del Señor, pero le faltó fe y comenzó a hundirse. Y estaban los que al ver obrar al Señor se arrodillaron a reconocer su grandeza.
¿Con cuál de estas actitudes te identificas tú hoy? El Señor ha estado y sigue estando presente durante esta tormenta. Te dice, ven, soy yo, no tengas miedo. Pronto saldremos de la barca y vendremos a alabar y adorar a Dios aquí, a este templo. Cuando vengamos, no cambiemos nuestra valentía por la comodidad. Vengamos dispuestos a trabajar para el Señor. Trabajar para Él es como caminar sobre el agua, pues no es nada fácil, pero Él nos sostiene y nos ayuda. Cuando volvamos, no cambiemos nuestra valentía por la novedad. Sí, seguramente tendremos que hacer cambios para adaptarnos a lo que es este tiempo en que vivimos una normalidad que no es normal. Habrá que hacer cambios. Pero a veces las iglesias están vacías porque la gente anda buscando novedad. Andan buscando que el servicio de los domingos tenga entretenimiento, que el altar se convierta en un escenario donde se hagan danzas y presentaciones y hayan pantallas de televisión y haya una orquesta. Y todo eso es bueno, pero a veces por tener todo eso se pierde la esencia de lo que significa venir a adorar a Dios. Cuando regresemos, no cambiemos la valentía por la novedad. Siempre pienso en la sencillez y en la humildad con que Cristo llevaba su mensaje. Sencillez y humildad, no tanta novedad. Eso requiere autodisciplina. Por eso hablo de valentía. Venir a seguir a Cristo, venir a congregarte en un lugar donde se habla de Él, se estudia su palabra, se crece en la fe, requiere que seas valiente. Porque una vez tú conoces a Cristo, Él espera que tú hagas unos cambios, que tú vivas tu mejor vida, y eso requiere valentía. Se buscan valientes para llenar los templos, valientes que no dependan de sus fuerzas, sino de las de Dios, valientes que permanezcan firmes y que no los detengan los obstáculos, valientes dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, valientes dispuestos a caminar sobre el agua para sujetarse de la mano del Señor. En este tiempo, la iglesia está cerrada y la hemos extrañado. Va a seguir cerrada por un tiempo más, pero tú asegúrate de mantener tu Biblia y tu corazón abiertos para así fortalecer y alimentar tu fe y así poder aumentar tu valentía espiritual. Se buscan valientes para llenar los templos. Mis hermanos, este es un tiempo como ningún otro. Hacer este mensaje en un templo vacío me da la oportunidad de reflexionar en qué es lo que es la iglesia. Y les repito que la iglesia somos nosotros. El santuario hoy es tu casa, pero congregarnos es importante y es necesario. Y anhelo regresar para que podamos darnos un abrazo, para que podamos compartir el alimento de la fe, para que se mueran de hambre nuestros miedos, para que crezca nuestra fe y no haya temor. Mis hermanos, el Señor está aquí. Él está aquí, pero está contigo en el centro de tu hogar. Se mueve contigo donde quiera que vas. Sé valiente. Dale la oportunidad de entrar en tu vida. No temas. Abre la puerta. Vas a ver una diferencia tremenda. Vas a poder hacer cambios con su ayuda. Una vez tienes esa valentía espiritual, el Señor se encarga
de hacer lo demás. Que Dios te bendiga en este día. Vamos a estar concluyendo con un cántico que habla de perder el miedo. Perder el miedo y confiar, porque a cualquiera parte que vayamos, si vas con Jesús, no hay que temer. No hay que temer a lo que estamos viviendo. Hay que ser precavidos y sabios. El Señor quiere que no seamos necios, que seamos sabios. Y hay que saber que estamos en un tiempo como ningún otro. Pero no podemos dejar que el miedo llene nuestro corazón. Al contrario, que nuestra fe se crezca tanto que arroje al miedo de allí. Así es que vamos a estar cantando una parte de este himno que se llama A Cualquiera Parte. Si Jesús nos guía, nada hay que temer. Mis hermanos, que en este día recibas el amor del Padre, la fortaleza del Espíritu Santo y el abrazo del Hijo, que te sostengan para que pueda crecer tu fe, para que no tengas temor. Que Dios te bendiga en el seno de tu casa, que te guíe a lo largo de esta semana y que la paz de Cristo llene tu corazón hoy y siempre. Dios te bendiga.